que hacer nada hasta algo mucho más complejo, ¿vale? Entonces tenemos una serie de ingresos o actividades de inversión que realizamos durante el año que nos pueden generar impuestos, ¿no? Fuera de intereses, que no estoy mencionando en esta lista, porque digamos que intereses es de lo más sencillo, o sea, básicamente está el interés, me hacen una retención, ya está precargada en mi declaración, no me tengo que complicar tanto, a menos que por ahí haya un tema también de cálculo en intereses de diversos tipos, no solo bancarios, sino, bueno, nos metemos en otro tema. Entonces, simplemente quitando intereses, es relativamente sencillo. Tenemos enajenación de acciones en bolsa de valores, que es el primero que vamos a revisar en los programas que hagamos sobre esto, o sea, 2 sesiones sobre el tema. Luego, en el diplomado en inversiones y estrategias financieras, vamos a revisar esto a mucho más detalle, ¿vale? Aquí lo vamos a ver, sí, con algo de detalle, pero no vamos a entrar tanto como entraremos en el diplomado, simplemente porque en el diplomado tenemos ejemplos muy reales y muy concretos de lo que hemos estado haciendo durante el año que hemos hecho el diplomado. Entonces, ahí entraremos de otra manera. Aquí, pues sí veremos algunas cosas y veremos algunos ejemplos sí reales, pero para mucho más detalle del tema, lo vamos a hacer directamente en el diplomado en inversiones, ¿vale? Entonces, tenemos enajenación de acciones en bolsa de valores, tenemos dividendos, tenemos distribuciones de fibras que ya veíamos en el episodio pasado de Foco Financiero, estas distribuciones, qué beneficios fiscales tienen, cómo se manejan, qué diferencia tiene entre un dividendo tradicional y una distribución de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, que no tienen, por ejemplo, la ganancia o la plusvalía de la fibra, está exenta de ISR, a diferencia de una acción tradicional. Entonces, si están interesados en eso, si revisan el episodio anterior, ahí es donde tocamos ese tema. Operaciones financieras derivadas, compra y venta de divisas, la gente que opera en mercado Forex, por ejemplo. Operaciones con activos virtuales, entonces criptomonedas, también pues, obviamente tienen que pagar impuestos y es algo relativamente nuevo y novedoso que no mucha gente maneja o sabe cómo declarar. De hecho, la interpretación popular entre la gente que maneja criptomonedas y no sabe de impuestos es que no tienen que pagar impuestos, ¿no? Nosotros sabemos que eso pues no es así. Sí, obviamente tienen que pagar impuestos si es que tienen alguna ganancia con algunos detalles particulares. Y también tenemos instrumentos no listados o no regulados. Si yo puedo comprar algunos activos financieros que no están en bolsas de valores o que ni mexicanas ni extranjeras, están en lo que llamamos mercados no regulados o mercados over the counter, como hay opciones binarias, por ejemplo, sería un ejemplo, o hay otros instrumentos u otras actividades que por ejemplo se llaman el spread betting. Entonces eso está no regulado, está en un mercado no listado, que no regulado no significa que sea ilegal, ¿no? Que luego también hay esa idea o interpretación. No regulado simplemente significa que no está vigilado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México o por la SEC en Estados Unidos, pero no es una operación ilegal, simplemente es una operación que no está dentro de un mercado que está vigilado o regulado directamente por estas autoridades financieras, ¿no? Tiene un riesgo agregado, pero no significa que sea ilegal. Y obviamente si tengo una ganancia derivada de una actividad de este tipo, pues también tengo que pagar impuestos, ¿no? No porque sea no regulado, no voy a tener que pagar impuestos. O el mercado Forex, por ejemplo, el operar divisas, ese es un mercado no regulado y no es un mercado ilegal. Y si tengo ganancias por compra-venta de divisas, pues tengo que pagar impuestos. Y también ingresos derivados por actividades que yo lleve a través de empresas de tecnología financiera.
principalmente crowdfunding, crowdlending, financiamiento colectivo de capital o financiamiento colectivo en general para préstamos. Todo este tipo de actividades también obviamente pagan impuestos, aunque también hay mucha gente que no sabe que tiene que pagarlos y luego cómo tiene que pagarlos, ¿no? Normalmente en este tipo de empresas pues estamos teniendo ingresos por intereses, ¿no? Estamos prestando dinero a través de una de estas plataformas y un tercero está pagándole a la plataforma y la plataforma está pagándonos nosotros rendimientos, pero en realidad al fondo del asunto pues, nos están pagando intereses, ¿no? Las plataformas lo que pasa es que en este sentido se lavan las manos y no dan información clara a los inversionistas, son los que están poniendo el dinero, y simplemente les dicen, no sé, tú contacta a tu asesor fiscal y él que te diga qué tienes que hacer. Nosotros nos limitamos a darte el reporte de cuánto dinero estás obteniendo y ya de ahí nosotros nos lavamos las manos y no sabemos, ¿no? Mismo caso que ocurre con plataformas de compra-venta de criptomonedas. Bitso es la más grande y conocida en México. Igualmente, si tú le preguntas, oye, ¿qué impuesto tengo que pagar? Se limitan a decirte, mira, nosotros nos limitamos a emitirte un CFDI por las comisiones que te cobramos, pero las ganancias que tú tengas, pregúntale a tu asesor fiscal y entre ustedes háganse bolas, ¿vale? Entonces hay muy poca información fiable, confiable, disponible para la gente que esté invirtiendo, que es cada vez más y que es gente que normalmente desconoce el mundo fiscal. Y entonces hay mucha información poco confiable, hay mucha información de plano equivocada y falsa, y entonces también lo interesante es intentar descubrir cuál es la realidad de todo esto, ¿no? Bien. Entonces, dependiendo este tipo de ingresos o actividades que tengamos, hay diferentes tratamientos para cada una de estas situaciones, ¿vale? Vamos a empezar por la primera y es la que vamos a analizar el día de hoy, que es la enajenación de acciones en bolsa de valores, ¿sí? Desde la reforma fiscal de 2014 en México se elimina este régimen de exención que existía para estas operaciones. No pagábamos impuestos sobre las ganancias derivadas de compra y venta de acciones en bolsa de valores, hasta que en la reforma de ese año 2014 se agrega el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos grava a una tasa del 10% la ganancia en enajenación de acciones en bolsa de valores, ¿vale? Igualmente es cuando se agrega ese 10% adicional sobre los dividendos distribuidos. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Vale? Es un tema que ciertos países, sobre todo en Europa, hay muchos países que no cobran impuestos, no graban impuestos sobre ganancias de capital, ¿vale? O sea, está exento como estaba en México anteriormente, y hay otros que sí lo graban, y entre los que lo graban en Europa, por ejemplo, hay desde el 15% hasta el 42%, ¿vale? Esas son tasas muy variadas. En Estados Unidos, si tú eres extranjero invirtiendo en Estados Unidos, tú no vas a pagar por ganancias de capital en Estados Unidos, y de acuerdo a los tratados que hay de doble tributación entre Estados Unidos y el país del que tú seas, pues no pagas allá, pagas directamente en tu país, ¿vale? Entonces, en México, no como mexicanos invirtiendo en Estados Unidos, llenamos la famosa formato W8BEN, y ese W8BEN, que eso es un formato simplemente que le informa al gobierno estadounidense que nosotros somos extranjeros, somos non-resident aliens, como le dicen ellos, non-resident aliens, por lo tanto somos residentes fiscales, no
somos residentes fiscales de Estados Unidos, somos residentes fiscales de nuestro propio país. Allá entonces hay varias situaciones. En el caso de ganancias de capital, no nos cobra nada, o sea, simplemente es cero y pagamos todo en nuestro país. Y hay algunos otros casos donde nos pueden retener una tasa menor. Caso de dividendos, si yo no entrego ese W8 BEN en mi broker estadounidense, caso por ejemplo de Flink, que es una fintech mexicana en la que puedes operar mercado estadounidense, ahí no hay W8 BEN de por medio, porque Flink no te permite hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? En dividendos, por ejemplo, como no llenaste ese formato, Estados Unidos te va a retener 30% de dividendos. Si lo hubieras llenado, como tenemos un tratado para evitar doble tributación, en ese tratado existe una tasa menor donde es del 10%. ¿Vale? Entonces, en lugar de pagar 10%, como Flink no tiene idea de qué está ocurriendo, pues me cobran el 30%. ¿Vale? Cuando debería ser el 10%. GBM, que es una de las principales casas de bolsa en México, hasta hace poco, o sea, hace un poco más de un año, me entero que, por ejemplo, ese W820 lo cobran y cobran $75 por llenar ese W8. Entonces, si quieres llenarlo, tienes que pagar $75. Si no lo llenas, pues vas a tener que pagar 30% en dividendos, por ejemplo, en lugar de 10%. Entonces, bueno, no entiendo yo por qué cobran eso, pero en esas andamos con GB. Flink de plano te dice, yo no sé, así es la situación aquí, no puedes llenar nada, 30%. ¿Vale? En un mundo normal, donde todo el mundo entendiera qué está pasando, un mundo utópico más que normal, llenarías ese W8, el gobierno estadounidense entendería que a ellos no les debes nada, si son dividendos te retendrían el 10% y ahí se acabó el tema, ¿no? No hay problema con eso. Pero bueno, en esas andamos. Entonces, Estados Unidos es lo que dice. Ahora, a mí ahí me parece una cuestión de política fiscal que los países deberían entender de manera mucho mejor, ¿no? Estados Unidos es el principal mercado financiero del mundo. ¿Y qué dice? Bueno, yo atraigo inversión, ¿no? Yo quiero que invierta en mi país, entonces a mí no me vas a pagar nada. ¿Por qué? Porque ya me estás dando dinero, ¿no? Ya está entrando dinero a mis empresas, está entrando dinero a Apple, a Facebook, a Google, a todas las empresas estadounidenses, entra un dineral tremendo de inversionistas extranjeros, atraen la inversión, no me pagues nada, no importa, paga en tu país, pero trae el dinero a mi país, ¿no? Yo eso lo veo como muy, muy lógico. En cambio, si en otro país europeo por exactamente lo mismo, que aparte es un mercado infinitamente inferior al de Estados Unidos, me cobran allá por tener mi dinero allá 40%, ¿qué sentido tiene? Me voy al principal mercado del mundo, no pago nada allá, pago yo, me hago bolas en mi país con mi SAT, ¿no? Que no es como que una extraordinaria noticia, pero por lo menos no me peleo con dos países distintos. EUG, que se firme en la misma plataforma. Sí, tú cuando abres una cuenta bancaria o de inversión o de cualquier tipo que te vaya a generar un ingreso en Estados Unidos, te van a hacer firmar o llenar esa forma, ¿vale? O sea, si abres una cuenta bancaria, si abres una cuenta de inversión, si vas a tener algún tipo de ingreso con cualquier empresa, te hacen llenar esa forma, ¿no? Ya sea que esté digitalmente dentro del proceso de inscripción o de alta de cuenta, o como está comentando Miguel ahorita, te piden que la firmes, la escanees y la envíes, o los que tengan cuenta bancaria en Estados Unidos, es común también que nos llegue por correo tradicional una cartita donde donde viene incluida e impresa la forma. Es más, creo que yo acabo de recibir una. Déjenme ver si la tengo aquí a la mano, nomás como para comentarlo. No, la tengo por ahí, que acaba de llegar, por cierto.
y te viene físicamente, te piden que la firmes y la llenes y se la regreses